Bueno, teníamos el siguiente caso que eran los gastos, inversiones personales y familiares, que tenemos el mismo caso, ¿no? Ya. El combustible, tenemos los gastos, combustible, vestimenta, gastos médicos, aporte, y también teníamos unos datos adicionales, aquí en este inciso acá, en la A, que decía gastos de esparcimiento, y más abajo teníamos una opción sobre ello. Dice 1 millón de guaraníes, que dice, incluye entradas para el concierto de Bronco, dice el nombre del hijo mayor de edad, que no está en la universidad, decía. Es decir, que no reúne los requisitos en ese caso. Y el segundo dato que se dio acá, que es el inciso B, que dice un monto de 13 millones, dice excursión en el exterior, pero dice facturados a una agencia de turismo local, es decir, que se abonó la totalidad acá en el país, ¿verdad? Por lo tanto, se considera en este caso El 100% 100%. deducible, ¿verdad? Luego estuvimos viendo unos Para datos rellenar el adicionales más formulario. abajo. Dice saldo deudor sobre tarjeta de crédito. Estos son algunos datos que le van a requerir al momento de llenar nuestro formulario. RU de la entidad prestadora, no existe saldo a favor del contribuyente. La presentación de la declaración jurada se hizo posterior antes de la fecha de vencimiento. Tiene a su cargo a su mamá, dice un dato de su hermano. Bueno, hoja de cálculo dice ahí, pero en realidad no es tanto llenar una hoja de cálculo, sino más bien ya hicimos, lo que hicimos fue determinar cuáles son los gastos deducibles y determinar su límite de deducibilidad. Por ejemplo, para donaciones creo que había un límite. Acá está el gasto de donaciones, dice 5 millones. El límite de deducibilidad sobre esta cuenta era del 5%, creo que era sobre el monto total de sus ingresos. Entonces no pasaba ese monto y por lo tanto se considera 100% deducible. La adquisición de un rodado también tenía una característica singular en cuanto a la deducibilidad, que era de que solamente cada 3 años se podía ingresar un rodado como deducible para el impuesto a la renta personal. En este caso no da los datos, no se considera que es el primer auto, ¿no? Tenemos los gastos de manutención, que tiene que ser en forma documentada. Todos los gastos deben estar debidamente documentados a nombre del contribuyente. Eh, También Tiene que dice superar 30 que millones. estos gastos, algunas cuentas, como le dije, tenían un límite de deducibilidad, ¿verdad? En el caso de la donación y del vehículo, ¿verdad? Bueno, después, en la clase anterior, entonces, completamos toda esta parte de los gastos, de la determinación de los gastos deducibles y la determinación de los gastos no deducibles, además de algunos datos adicionales, ¿verdad? Entonces, lo que quedó para esta clase fue la de llenar el formulario 104, que le vuelvo a repetir, es el llenado del formulario 104 versión anterior, teniendo en cuenta que todavía actualmente la SED no ha publicado las reglamentaciones referentes al nuevo formulario que se va a utilizar para la liquidación de la renta personal. Tenemos el mismo caso con la renta del IRE, ¿verdad? El impuesto a la renta empresarial, que tampoco todavía no tiene un formulario. Entonces, posterior a esta unidad, estaremos viendo si realizamos, voy a ver con ustedes si les parece bien, realizamos directo el IRE o realizamos los ejercicios correspondientes al impuesto a la distribución de utilidades. Que ese sí ya tiene formulario vigente que está en la página de la SED. Bueno, entonces quedamos en esta clase que íbamos ya a desarrollar la parte del llenado del formulario 104, con lo cual debemos de ir a nuestro Word, a nuestro Excel, ¿verdad? Para llenar el formulario. Tenemos ahí. Sería el formulario 104, ¿verdad? Versión anterior. Tenemos que marcar primero sociedad simple, perdón, persona física, porque anteriormente está dividido por persona física y sociedad simple. En este caso ya todos son ahora, actualmente la nueva reglamentación dice que todo lo que es impuesto a la renta personal va a ser persona física. Sociedad simple ya entra en otro grupo de impuestos, ¿no? Si ustedes se fijan acá en la pestaña, acá en el medio dice, es un anexo, ¿verdad?
venta de inmuebles y derechos, ¿verdad? Bueno, en esta versión anterior, entonces, tenía un anexo para la determinación de el cálculo de la renta neta imponible, ¿verdad? Veremos cómo va a ser en el nuevo formulario, porque se supone que también va a estar dividido en dos, así como estuvimos viendo en la clase teórica, que son los ingresos por servicios de carácter personal, que son los que estuvimos viendo, ¿verdad? A ver, le voy a preguntar, por ejemplo, a Rita, ¿cuál es un servicio de carácter personal que está grabado para el impuesto a la renta? Profe, más claro, por favor. Un ingreso de servicio de carácter personal que está grabado para la renta, para el IRP. ¿Gasto de alimentación puede ser? No, un ingreso, un ingreso. Ah, venta de servicios. Sí, todo lo que es prestación de servicio, ¿verdad? Honorario, remuneración, viático en caso de que no exista reembolso, ¿verdad? Del viático o rendición de cuenta, como le llaman. Todo lo que es servicio de carácter personal, ¿verdad? Honorarios profesionales, comisiones cobradas, etcétera. Y el segundo grupo de ingresos que está grabado por el IRP, ¿cuál es? Que no es servicio de carácter personal. Del trabajo. No, el trabajo también es parte del ingreso del servicio de carácter Capital. personal, pero hay un grupo diferente que no forma parte del ingreso. Como le dije, Distribución de el IRP está utilidades. dividido ahora en dos partes, ¿verdad? Y uno Sí, son sí. todo lo que es ingreso de carácter personal, que ya me estuvieron indicando ahí, y el otro grupo, ¿cuál es? Distribución de utilidades. Sí, no, distribución de utilidades ya paga IDU. El otro grupo son No. el ingreso de renta de bienes de capital, ¿verdad? Que sería por ventas de inmuebles, rodados, venta de acciones, todo lo que no sea por remuneración de carácter personal, ¿verdad? Entonces, eso sí, ya va a paga también IRP, pero es por servicios, perdón, por renta de capital, ¿verdad? Entonces, el IRP está dividido en dos, ¿verdad? Todo lo que es ingreso personal, que ya estuvieron mencionando, y todo lo que es renta de capital, ¿verdad? Venta de acciones, venta de cuotas de sociedades, venta de inmuebles, venta de rodados, venta de electrodomésticos, otros bienes de activo fijo, ¿verdad? Entonces, todo eso también paga IRP. Entonces, como le dije, está dividido en dos: rentas de capital y renta de servicio de carácter personal. Entonces, en este anexo que ustedes ven acá, dice renta por renta de capital mobiliario e inmobiliario, dicen. Y no sé si tenemos nosotros ingresos en nuestro Word. No sé, no, para mí que no nos daba ningún dato de una venta de bienes de capital en la parte de ingresos. Vamos a mirar ahora de vuelta nuestro dato. Tenemos servicios No. personales, que es renta por bienes de servicio de carácter personal. Servicios personales, Ingreso por este de renta de forma capital sí hay. independiente, este en forma dependiente. Acá hay uno de ingreso por renta de capital, que era 5 millones de guaraníes, que correspondía a Mueble. venta ocasional de un mueble, dice, ¿verdad? Ese, por ejemplo, no es un ingreso grabado porque no pasaba, tiene que tener un límite, ¿verdad? Que sobrepasar 20 para que sea millones. considerado un ingreso grabado. ¿Cuánto es el límite que sobrepasa? Que tiene que pasar. 20. 20 20 millones, millones. exactamente. En este caso no tuvo eso. Se ingresó solo 5 millones, por lo tanto, Si se pasa considera 20 grabado. millones, 5 se millones, sí. calcula, se calcula en base a la diferencia o al total. ¿Cuál? Si pasan los 20 millones, no 25 millones. No, tiene que pasar el monto. Calcula 25 millones o 5 millones. No, y 5 millones, o sea, este monto tiene que pasar. No, cuando pasa ya total ya. Total. Sí, tiene que pasar, o sea, dice No, que tiene que ser no, superior al monto, dicen. No por la no diferencia. tenéis. Ya. Tiene que ser superior, dice. Así dice el reglamento, ¿verdad? Ese era de Bueno, acá hay forma una anual. renta de capital, dice sorteo de auto, dice, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, porque este formulario de la versión anterior no estaba todavía preparado como para tener disponible un inciso. Si ustedes se fijan, acá tenemos renta de capital, pero hay solo renta de capital mobiliario e inmobiliario, ¿verdad? Si entramos acá en la descripción y buscamos un dato que sea similar, ¿verdad? Bueno, acá hay, como dice, otros similares, dice, ¿verdad?
Transferencia de inmuebles, cesión de derechos, no es. Venta de títulos de sociedad tampoco. Venta de acciones de sociedad tampoco. Venta de cuota capital tampoco. Regalías y otros similares. No hay. No hay el servicio de venta, acá venta de sociedades, venta de títulos. No hay un ingreso por viene de capital. En este caso sería recibido en un sorteo, ¿verdad? Que dice ahí, ¿verdad? Porque como le dije, este formulario es todavía de la versión anterior. Entonces, lo que vamos a hacer en solo a los efectos didácticos, es sumarle en uno de estos apartados que tenemos acá, del rubro 1, donde dice ingreso de persona física y sociedades simples, ¿no? Vamos a ver en otros ingresos acá, vamos a ver dónde grabar eso, dónde incluir. Porque como le dije, no está en este formulario anterior. Acá debería aparecer no sé, por decir, otros ingresos, qué sé yo, sorteo de vehículo o algo así, ¿verdad? No está, esta versión no tiene todavía, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver primero los otros ingresos. Servicios de carácter personal, ¿verdad? Tenemos 950 millones y 120 millones. ¿Pueden sumar, por favor, eso? $270 millones. 270 millones, entonces vamos a incluir acá. ¿Cuánto era el primero? ¿Cuánto era el monto? 150 millones y 120 millones. 950 millones no es. Ah, escuché mal entonces. 900 mil. Vamos a mirar el formulario. Yo debo mirar. Ahí tenemos 950 millones. Bueno, 920, ¿verdad? Perdón. Una parte era no grabado también. 920 y 110. Tenemos, sería 1 millón, o sea, 1000 millones y algo, ¿verdad? 920 millones y 110 millones. Vamos a mirar otra vez. Sería 920 millones. 20. Y 110 millones, que son los que se consideran como ingresos grabados, ¿verdad? 1030 millones, ¿verdad? Aguinaldo cobrado, si ustedes se fijan, acá está en la columna de exentas. Entonces vamos a incluir ahí el aguinaldo, ¿verdad? ¿Cuánto era el aguinaldo? Aguinaldo dice acá. Acá está. El aguinaldo es 10 millones, ¿verdad? Entonces se va a ir también en la columna, pero va a ir en la columna de exentas. Aquí. Honorarios profesionales. 30 millones, ¿o no? Ah, no era. Bueno, lo que Sí, pasa es que era. nosotros hicimos es sumamos todo en uno, ¿verdad? Vamos a ver un poco otra vez de vuelta. Honorario profesional 30 millones. 5.000. Lo que tenemos que hacer es apartar, ¿verdad? El servicio personal, este es salario. En forma independiente. Este es el honorario profesional y el 110 millones es el salario. Entonces lo que vamos a hacer es separar de este formulario. Salario es solamente 110 millones. Y acá en el inciso C, donde dice honorarios profesionales, son los 920 millones que cobró como independiente. Porque este honorario profesional dice en forma independiente, dice acá. Y ese es justamente lo que está acá en nuestro ejercicio. Dice, servicio personal es independiente, 920 millones. Por lo tanto, en ese inciso C, casilla 20, 920 millones. Y hay un 10 millones, ¿verdad? 30, Es un honorario prestado en el Chaco, ¿verdad? Dice. 30 millones. 30 millones, perdón. 30 millones. Entonces ese va a ir ahí en la primera columna que está acá. Acá en esta columna que dice ingresos exentos. Sería 30 millones. Ahí sí. El primer punto era los honorarios cobrados de forma dependiente. 110 millones. De ese hay un 10 millones que es aguinaldo, que es
ingreso no grabado. El segundo punto dice honorarios profesionales, perdón, el tercero dice honorarios profesionales y remuneración de servicios independientes. Teníamos 950 millones. De ese 950 millones, 30 millones correspondía a ingresos no grabados que prestó en el Chaco, ¿verdad? Y 920 en el Chaco Argentina. Y 920 millones que es un ingreso grabado. Siguiente. Dice dividendos y utilidades. Vamos a ver si, creo que no hay nada de eso, ¿verdad? No, ya tenemos este 920, 110 y nos queda solo hacer renta de capital, ¿verdad? Que vamos a ver dónde colocar 100 millones. Vamos a ver dónde podemos colocar eso. Intereses, comisiones, que tampoco no es. En la casilla E, en el inciso E, casilla 22, si ustedes se fijan, este viene un automático del anexo A. Este viene en forma automática. En este caso, no vamos a utilizar todavía ese porque no hay un dato que es para el ingreso por obtener un bien de capital, en este caso un vehículo, en un sorteo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a tener todo cero, ¿verdad? Intereses, comisiones, rendimiento y otros ingresos provenientes de capital mobiliario, etc. Aquí iría, en el inciso F, el tema de si vendimos el mueble, ¿verdad? Pero el mueble no vamos a incluir. No. Porque, bueno, podemos incluir la parte exenta, ¿verdad? 5 millones. Ay, perdón. ¿Podemos o deberíamos? Bueno, al final no le va a afectar tu cálculo del impuesto. Yo, en teoría, bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque al no ser un ingreso grabado, no alcanza el rango, no alcanza a constituirse como un ingreso para el impuesto a la renta personal. No es que por motivo. Por ejemplo, el servicio que prestó en el Chaco, ¿verdad? Es un servicio grabado. Solo que por el principio de territorialidad no alcanzó por el principio de territorialidad que dice que solamente se consideran las prestaciones de servicios dentro del territorio nacional. Por ese motivo no se declaró ese 30 millones como un ingreso grabado. Y bueno, no hay un reglamento bien específico que te indique que se registre acá el monto del ingreso de este 5 millones, porque en la reglamentación anterior no existía ese límite de 20 millones, sino cualquier venta ya se consideraba acá dentro de este inciso que dice comisión de rendimiento y otros ingresos provenientes de la venta de capitales, ¿verdad? De bienes de capitales. En la reglamentación anterior no había ese límite de 20 millones. Entonces cualquier monto que se sumaba ya tenía que incluir acá, ¿verdad? En este caso, en este nuevo reglamento, sí hay ese límite de 20 millones que no tiene que pasar, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, bueno, yo le consideraría nomás incluir acá como un total en exenta, ¿verdad? Para tener la sumatoria total de todo su ingreso, ¿verdad? Si no va a quedar ahí un 5 millones, entre comillas, flotando que no suma, ¿verdad? Que no recibió en teoría. Porque acá tenemos ya la totalidad de los ingresos percibidos. 110 millones, 10 millones de aguinaldo, 920 millones, 30 millones del servicio prestado en el Chaco. Y 5 millones, que es de la venta del mueble, que se considera acá en esta columna 100% como exento porque no pasó el rango de los 20 millones. Luego dice dividendos y utilidades capitalizados en sociedades, esto no hay, cero. Otro ingreso de fuente para vaya no contemplado en los incisos anteriores, tales como percibido de venta de muebles, premios, donaciones recibidas. Dicen. Bueno, acá hay otro de que antes había un rango que tenía que alcanzar de 30 salarios mínimos, dice acá, ¿verdad? En este caso, Ahí se puede no hay poner, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí se puede poner el sorteo, ¿no? Podemos ver si poner acá, dice el siguiente, dice otro ingreso percibido de sociedad simple, no. Y otro ingreso en sondero. Bueno, vamos a incluir acá, repito, solo a los efectos didácticos vamos a incluir en la casilla 24, ¿verdad? El monto correspondiente al bien del auto recibido en donación, en sorteo, ¿verdad? 100 millones creo que era.
otros ingresos no contemplados. 100 Bueno, millones. vamos a incluir acá solo por eso, porque como le dije, no hay un rango, una casilla específica para ese ingreso, ¿verdad? En este formulario versión anterior. Bueno, en la venta, acá de derecho no es, este acá. Y ahí hace una sumatoria total en el inciso K, total de ingresos del ejercicio. Tienen acá total de ingresos exonerados y total de ingresos grabados. Esto es todo en forma automática, ¿no? Renta bruta, te estira ahí también solamente, en la renta bruta estira solamente el monto de ingreso grabado, 1130. Y ahora vamos a la parte de gastos. Para la parte de gastos se usa este tercer anexo que ustedes tienen ahí en el Excel. Dice gasto de inversiones detallados. Este es similar, este yo creo que más o menos algo similar se podría estar utilizando en la versión actual, porque esto casi no se modificó tanto, ¿verdad? La parte de ingresos lo que se modificó en el sentido de que ahí está dividido en dos, en renta de capital y en renta de servicio, ¿verdad? En este caso los gastos se mantiene todo uno solo. Vamos a ver por qué está separado por inciso, ¿verdad? Bueno, dice aportes, el inciso A dice aportes en carácter de empleado del régimen de jubilación y pensiones, un sistema de seguridad social creado o emitido por ley. Este ya tenemos que ver en nuestro Word en la parte de gasto. Vamos a ver si hay un gasto relacionado a eso. En este caso, si ustedes se fijan en este formulario, dice gasto relacionado a la actividad grabada del contribuyente, personal y de sus familiares a cargo. Acá en este formulario no divide cómo está en nuestro ejercicio dividido entre gastos personales y gastos afectados a su actividad. Por lo tanto, hay que sumarle, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar el primero. Dice gastos. Ahí se va muy rápido. Tenemos gastos e inversiones afectadas a su actividad. Decía el primer inciso, decía aportes en carácter de empleado al régimen de jubilaciones y pensiones. O sea, que es un gasto del IPS que nos descuenta cada mes. Vamos a ver si tenemos ese gasto. Combustible, vestimenta, equipos médicos, capacitaciones, aporte IPS, acá está. 25 millones. Entonces vamos a incluir en ese inciso, aquí, aportes, carácter de empleado, régimen de jubilación y servicio social, 25 millones. Luego dice aporte en carácter de empleador. En el otro era que a nosotros nos descuentan el IPS y este es un gasto en que nosotros le pagamos el IPS a otra persona que trabaja con nosotros, porque nosotros podemos ser un ingeniero agrónomo, por decir, y tenemos un asistente al cual nosotros le incluimos en el IPS y le pagamos un salario. Entonces, el IPS que se nos descuenta a nosotros y este es el IPS que nosotros pagamos, ¿verdad? ¿Se entendió esta diferencia entre 156 y 157? El aporte en carácter de empleado y este es el aporte en carácter de empleador. Nosotros en este ejercicio creo que no tenemos ningún gasto en carácter de empleador, porque no sé, creo que nos dice si tenemos un personal a nuestro cargo, ¿no? No. Tengo entendido que no. Vamos a ver la parte de gastos. Por ejemplo, si teníamos ¿cómo se dice? Un personal de limpieza, ¿verdad? De servicio, de personal de servicio. En ese caso se le paga el IPS, ¿verdad? Y en ese caso nosotros somos en carácter de empleador, ¿verdad? Aporte En personal. gastos hay uno que dice aporte, caja de jubilaciones, se nos va en el primer inciso, ¿verdad? Ese va... Vamos a ver si hay más abajo otro detalle. Si no hay, vamos a sumarle con el 156. Porque ese no es un aporte... Bueno, es una entidad privada, ¿verdad? O que dice, ahora vamos a leer bien porque no me acuerdo cómo dice. No dice admitido por la ley. Dice... ¿Cuál es? El 4, más arriba. Aporte y cuota escolar de hijos, dice, eso no es. No, Sí, pero dice, sí, también.
Sí, tiene Jubilación razón. docente, dice. Sí, porque los docentes, ellos aportan el IPS, ¿verdad? Los docentes, en este caso sería un docente como independiente, como dependiente, ¿verdad? Porque el independiente hace factura nomás. El docente que está en el IPS por una universidad pública aporta al IPS y también tienen ellos una caja de jubilación aparte, ¿verdad? No tienen el aporte al IPS, es solo para, ellos tienen solo para la consulta médica, etcétera, ¿verdad? Y ellos tienen una caja de jubilación donde llaman aparte, ¿verdad? En ese caso sería, entonces habrá que sumar estos 25 millones y 18 millones. Que sería, ¿cuánto sería eso? 25 millones 43 más millones. 18 millones. 43 millones. En este caso sí, porque como dijo, así como vio el compañero, la caja de jubilación docente también es un aporte del sistema de jubilación creado por ley, ¿no? Hay algunos que no son IPS que son creados por ley, por ejemplo la caja de jubilación docente, la caja de jubilación de la ANDE, los funcionarios de la ANDE tienen su propia caja de jubilación, la caja de jubilación del personal municipal tiene también su propia caja. Creo que hay dos más, de la caja de jubilación de los funcionarios de la EBI y de la ITIPU. Esos son los que más o menos me acuerdo, pero son 5 más o menos también, ¿no? Ok, entonces se sumó los dos ahí. El siguiente, en este sí va a haber cero porque, como le dije, este sí es en carácter de empleador. Nosotros no somos empleador de nadie. Donaciones realizadas en el ejercicio. Creo que sí tenemos un gasto de donación. Está más abajo, creo. Ahí está. Donaciones a la iglesia. 5 millones. Ok. 5 millones entonces donaciones. ¿Están entendiendo más o menos? Si tienen una parte que no están comprendiendo, me piden una pausa y les explico de vuelta, ¿no? Bueno, dice el siguiente inciso, dice monto total pagado en el ejercicio que se liquida por amortización o cancelación de préstamos obtenidos antes de ser contribuyente del IRP. Creo que no tenemos ni un dato de ese pago de préstamos. Combustible, vestimenta, médico, porte escolar, gasto de manutención, esparcimiento, gasto seguro, donaciones, no. Aparentemente no hay. Arriba. No, yo por lo menos no veo. Intereses bancarios por préstamos nuevos. ¿Dónde está ese? Ese no tiene el número, está en el 5, anteúltimo. Oh, mira. Interés bancario por préstamo bancario. ¿Y cómo dice nuestro inciso? Después el 11. Monto total pago en ejercicio de amortización o cancelación de préstamo, dicen. Debe ser contribuyente. Y ahí no Este dice es el nada. monto antes de ser contribuyente, es el monto del préstamo, no del interés. Creo que en el otro sí dice monto total de la cuota de capital de financiación, así como los intereses. Acá sí. Va el monto que acabas de mencionar. Intereses. Y arriba sobre el interés, entonces. Acá dice lo antes de ser contribuyente, dice, eso en el ejercicio se tiene que indicarlo, un monto de un préstamo pagado antes de ser contribuyente o algo así se tiene que indicar en el ejercicio para incluir en este inciso, en este casilla 59. Nosotros lo que tenemos es monto de pagado de intereses, número. Un préstamo solamente dice así, entonces es este monto. Intereses sería 5 millones, ¿no? Sí. 5 millones. Entonces tenemos ahí 5 millones. Pago realizado en concepto de salarios a trabajadores a cargo contribuyente. Es lo mismo, ¿verdad? Que acá, ¿verdad? Acá tenemos poner el monto del salario pagado y aquí el monto del IPS pagado si tenía un personal a nuestro cargo, ¿verdad? Puede ser un personal que trabaja con nosotros en una oficina o acá puede ser un personal de limpieza, etcétera, ¿verdad? Al cual nosotros le pagamos un salario, ¿no? El salario le ponemos aparte del IPS. Sí, solo parte de IPS, ¿verdad? Bueno, ahí cero entonces. Después dice
compras realizadas en el país en concepto de útiles de oficina, limpieza, mantenimiento, otros egresos afectados a la actividad, dicen. O sea, que tenga que ver con su actividad, ¿verdad? Sería del primer cuadro que está acá, más arriba. Dice, vamos a ver cómo dicen. Volviendo, dice, realizar en el país en concepto de útil de oficina. Vamos a ver, tenemos útil de oficina. Creo que no he visto que hayamos tenido. Vestimenta, no. Útil de oficina, no. Después dice, útil de oficina, limpieza. Limpieza, creo que tampoco no tenemos, ¿verdad? Combustible, vestimenta, no. No. No hay. Mantenimiento y otros egresos afectados, dice. Mantenimiento y otros efectos, mantenimiento de rodados tenemos acá 18 millones.